Yoga Sutras de Patanjali, libro segundo, sutra número 49. El siguiente paso es pranayama, que consiste en el control de la inhalación y la exhalación. Bien, aquí entramos ya en el siguiente peldaño del yoga, que sería el cuarto peldaño, el pranayama o el control de la respiración. Durante los siguientes sutras, Patanjali nos explica conceptos de este tipo de este peldaño, de esta respiración, y vamos a verlo. Bien, este sutra nos dice que el pranayama consiste en el control de la inspiración y de la expiración. Pranayama, o sea, control del prana. Bien, es harto conocido que las técnicas fundamentales de yoga son los ejercicios, las asanas y el pranayama. O es lo que más se enseña, lo que más se explica. ¿Sí? Un segundo. Vale. Entonces, son técnicas conocidas. ¿Sí? Control de la inhalación y la exhalación. Eso es pranayama. Y nos dice que después de haber dominado la asana o la postura, ya habíamos dicho que la postura es una postura sobre todo de meditación, lo siguiente es controlar la respiración. Yoga Sutra número 50. Pranayama es inhalación, exhalación y retención. Está regulada por el lugar, el tiempo y el número. Y dominándola se va haciendo cada vez más alargada y sutil la respiración. Bien, pues aquí nos da una pista de lo que es. Tenemos la inhalación, llamada puraka, la exhalación, llamada rechaka, y la retención de aire, llamada kumbhaka. Tenemos el lugar, ya sea que se dé en la parte baja de los pulmones o zona abdominal, en la parte media o costal, la parte alta. El tiempo de duración, ya sea una respiración rápida o lenta. Y el número es el número de segundos o la duración, ¿sí?, a la hora de contar de esta respiración. Inicialmente se suele poner un número contando mentalmente, por ejemplo, 4 al inspirar y 8 al expirar. El ritmo habitual es 1-2, la proporción. Si respiro en 4, expiro en 8. Si incluimos la retención, es 1-2-2, lo habitual. Y con la práctica es 1-4-2. Si inspiro contando 4, retengo contando 16 y expiro contando 8. Con la práctica va aumentando la capacidad poco a poco. Si inspiro contando 8, pues retengo en 32, expiro en 16. Esto es lo que significa el número. Hay muchas técnicas que consisten en contar. Si hacemos una respiración cuadrada, que en este caso la cuadrada implica 4 fases de la respiración, las 2 retenciones con los pulmones llenos y con los pulmones vacíos, llamada sunyaka, respiración al vacío, o sea, retención en vacío, pues ahí podemos hacer contar en 4, retener en 4, expirar en 4, retener en vacío en 4. Y que de esta forma tenemos todos los tipos de respiración, esta combinación, ¿no? Y al final, lo interesante es que la respiración se va haciendo más larga, más sutil, ¿sí?
porque los procesos mentales se ralentizan. La mente se calma, se relaja, se vuelve más concentrada, cuanto más alargada sea la respiración. Entonces, una forma de aprender a respirar es primero aprender a dominar la musculatura que interviene en la respiración, sobre todo el diafragma, los músculos costales, los músculos altos, dominar la respiración completa, dominar la inspiración y la expiración, luego aplicar ritmos o conteos mentales, como he explicado, pues 4, 8, 4, 8, 8, 4, 16, 8. Si hacemos cuadradas, 4, 4, 4, 4. Si hacemos escalonadas, le damos más importancia a la inspiración. Si hacemos escalonada inversa, más importancia a la expiración. Es decir, nos vamos entrenando para dominar la musculatura que interviene en la respiración. Yo suelo recomendar a mis alumnos al principio que aprendan las técnicas tumbados, ya que es más fácil aprender a tomar conciencia y controlar la musculatura tumbados, porque el cuerpo está relajado y es mucho más fácil. Podéis practicar también en la cama, antes de acostaros o antes de levantaros, dominar la musculatura que interviene en la respiración. Después se puede hacer sentados, en una postura de yoga, de meditación. Y al final la clave, el objetivo del pranayama, del control, es hacer cada vez más lenta la expiración. Porque en los procesos meditativos la respiración está cada vez más y más ralentizada y se hace de forma automática. Se inspira y se exhala suavemente, suavemente. Y la mente se puede concentrar. Esa es la clave del pranayama, de la respiración. Yoga Sutra número 51. El cuarto tipo de pranayama va más allá de la inhalación y la exhalación. Este es un sutra un poco místico. El cuarto tipo, más allá. Esto puede significar, por un lado, que trasciende los 3 estados de inhalación, de retención, de exhalación, que se pueden corresponder con la vigilia, el estado de ensueño, de sueño profundo, y va al cuarto estado, más allá. O por otro lado también se interpreta como que el pranayama ya no es el control de la respiración, sino el control de la mente. La respiración se vuelve sutil, se sigue respirando, pero ya hay un control sutil. Otros también interpretan este sutra como el control del prana, en su aspecto de energía, que controlamos la circulación energética mediante la mente. O también se puede interpretar como que ya no hay un control voluntario. A la hora de meditar, por ejemplo, me refiero. Ya no hay un control voluntario de la respiración. Se vuelve automática, pero la mente sigue en ese control, en ese pranayama. Es un pranayama más mental, más ya casi en los siguientes peldaños de meditación. Bien, la respiración, las técnicas de respiración son comunes a la mayoría de tradiciones. No solamente están en el yoga, están en el budismo. Buda le da una gran importancia a la respiración como técnica de meditación. Enfocaba mucho énfasis en prestar atención a la respiración, en la respiración abdominal sobre todo, diafragmática. Usaba mucho como soporte la respiración a la hora de meditar. Insistía mucho. Centrar la mente en la respiración, sentir la respiración, sentir la inhalación, la exhalación. El budismo zen también le da una importancia muy elevada a la respiración. El budismo zen trata una respiración centrada en el jara, en la parte baja del diafragma, del abdomen, llevar ahí toda la atención de la concentración, la respiración abajo,
toda la atención mental enfocada en ese proceso y tratar cada vez de ralentizar más la respiración. La inhalación y exhalaciones largas. Inhalar y hundir la respiración. Cada vez más larga, más lenta. El Qigong o la tradición taoísta también le da una gran importancia a la respiración, esa respiración interna, quizá la órbita microcósmica, macrocósmica, quizá tenga relación con este último sutra que acabo de decir. Es decir, los procesos o las técnicas de pranayama o respiración son muy habituales, muy comunes. ¿Por qué? Porque son la llave entre los procesos externos e internos, fisiológicos, externos e internos. Si yo quiero llegar hacia adentro, si quiero relajarme, solo con pensarlo o desearlo no basta, tengo que hacer algo. Entonces, al mover la respiración de forma lenta, voluntaria, estamos activando el sistema parasimpático del cuerpo. Estamos haciendo que entre la cadena parasimpática. Sabéis que el sistema nervioso central tiene dos cadenas, la simpática, la parasimpática. Una nos activa, segrega hormonas para la acción, tales como la adrenalina y otras hormonas, y nos prepara para la acción, para la lucha. Hace la respiración que sea más elevada, más potente, más costal, más amplia, más superficial, más rápida. Nos prepara para la acción, lleva sangre a las extremidades, llega sangre a los músculos, nos prepara para la acción, nos excita, ¿no? Entra en juego el sistema simpático. Eso está bien, en determinados momentos del día, eso está bien. Necesitamos estar simpáticos, en el sentido de poder actuar. Y hay otros que necesitamos estar parasimpáticos. Necesitamos relajarnos, necesitamos estar más tranquilos. Necesitamos que se segreguen otro tipo de hormonas, tales como las endorfinas, por ejemplo. Y si queremos relajarnos, meditar, o simplemente estar tranquilos en nuestra casa, sentados, necesitamos activar el sistema parasimpático. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay ciertas drogas o ciertas sustancias que pueden activarlo de forma externa. Un pensamiento positivo de calma, de relajación, de tranquilidad puede activar. Y también mover el diafragma, hacer respiraciones amplias, profundas y lentas, pueden activar ese sistema parasimpático. Y eso es lo que necesitamos para ir hacia adentro, para meditar. Por eso se dice que es la llave de entrada. Y esto es común a todas las tradiciones, técnicas de respiración para entrar, para abrir la puerta al mundo interno, la llave. La tradición cristiana oriental, la tradición ortodoxa, concretamente el hesychasmo, también tienen técnicas de respiración junto con oración para entrar en estados meditativos. Entonces, la respiración tiene esa gran importancia, ese factor tan importante que nos va a permitir meditar. Es la puerta, insisto, la llave de entrada hacia la puerta del reino interno. Y lo importante es aprender a controlar, a dominar la musculatura, porque la respiración es un proceso muscular. Aprender a controlar la musculatura que interviene en la respiración y después tratar de hacerla, sobre todo si estamos meditando, cada vez más lenta. Más lenta. Esa es la clave de la respiración. Patanjali no define más técnicas de respiración. Después otros tratados de yoga más lejanos en el tiempo, así que nos hablan de diferentes técnicas de respiración, de pranayama, tales como las respiraciones escalonadas, las respiraciones cuadradas, las respiraciones alternas, las respiraciones de fuelle y otro tipo de respiraciones que se les atribuyen ciertos atributos, ciertos beneficios, cierta consecución de siddhis o poderes. Eso lo vamos a dejar de margen, ya que Patanjali no lo menciona y estamos hablando de los Yoga Sutras. Pero lo importante
Lo que tiene que quedar claro es aprender a controlar la musculatura respiratoria y a entrenarnos cada vez en hacer primero respiraciones contando mentalmente un ritmo, pues por ejemplo 1-4-2, y después en estados meditativos, al principio podemos contar unas cuantas veces a la hora de meditar, vamos contando, hacemos respiraciones amplias, después dejamos que la respiración se haga automática, involuntaria, la observamos y tratamos que sea cada vez más lenta. Cuanto más concentrados estemos en algo, va a ser más lenta la respiración. En estados meditativos elevados, ya rozando la dhyana o el samadhi, la expiración va a estar casi interrumpida. Apenas un hilo. Cuanto mayor sea la concentración de la mente, la profundidad de la mente, más lenta va a ser la respiración. Y por el contrario, cuanto más agitados mentalmente estemos, cuanto más estemos implicados en emociones, en pensamientos, ya sea negativos o positivos, cuanto mayor dispersión mental haya, más agitada va a ser la respiración. Hay una relación muy estrecha. Eso no hace falta que me creáis. Eso lo podéis comprobar a nada que practiquéis un poco. Entonces, esta es una clave, un punto muy importante. El cuarto peldaño del yoga, pranayama. Este es el punto del medio. Esta es lo que separa el yoga inferior del yoga superior. El yama, el niyama, las asanas, el pranayama son peldaños o fases que nos preparan, nos entrenan, nos adiestran para los estados superiores del yoga, que son los que vienen a continuación: pratyahara, dharana, dhyana y el samadhi. Son ya estados meditativos. Y el pranayama es ese punto del medio. Entonces, cuando se practica yoga en las escuelas o cuando la gente aprende yoga, lo primero que tiene que aprender es ciertas asanas o ejercicios corporales sencillos, aprender a soltar el cuerpo, a mover el cuerpo, a liberar tensiones, a dominar las asanas, y después el pranayama, empezando por lo más básico: respiración abdominal, respiración completa, introducir esos ritmos de conteo sin forzar, nunca hay que forzar, y después integrar tanto la postura como la respiración a la meditación. Eso es el yoga, o eso es la técnica meditativa, la técnica, en este caso, de pranayama, de respiración. Yoga Sutra número 52. Eso desvela la luz. Desvela la luz. Tengo aquí otro sutra que me parece más interesante. ¿Cómo define? Aquí. A través del pranayama, el velo se atenúa. Se atenúa el velo y se desvela la luz. Esto es importante. Es lo que acabo de decir. Al final, esta es la llave. La luz es la luz de la meditación, la luz de la iluminación, la luz de la conciencia plena. La respiración es la llave. Es lo que rasga el velo de la ignorancia, el velo de la ilusión, lo que levanta un poco el velo de Isis, ese velo oculto, siempre, que nos impide ver la verdad de nosotros mismos, nos impide llegar hacia adentro. Entonces la respiración levanta ese velo y poco a poco hace que se vaya desvelando esa luz. Es decir, como palabra clave, es la llave, la puerta de entrada. Yoga Sutra número 53. Y prepara la mente para dharana, concentración. Lo mismo, es un eslabón, es un enlace entre el yoga inferior y el yoga superior, entre las técnicas de preparación y las técnicas propiamente de meditación. Es ese eslabón. Prepara el yoga
prepara, perdón, la mente, el cuerpo para el dharana o las técnicas de concentración, meditación. Y ya creo que no dice más. No, ya no dice más. Estos son los sutras que dedica Patanjali a el pranayama, a la respiración. Puntos importantes, resumen, síntesis, palabras clave. Primero, dominar las asanas, después el pranayama. La respiración es una cuestión muscular. Las técnicas o el entrenamiento va enfocado a controlar la musculatura, específicamente diafragma y musculatura intercostal. Hay que entrenarse en controlar la inhalación, la retención, la exhalación, mediante ritmos, mediante conteo. Ir controlando, sin forzar, nunca hay que forzar. Y después, a la hora de practicar la meditación, dejar que la respiración se vaya volviendo automática y cada vez más y más lenta. Es decir, hay una trascendencia de la respiración. Pero para trascender la respiración, primero hay que controlarla, dominarla. Entrenarla, controlarla, dominarla y trascenderla. Técnicas hay muchas técnicas, pero al final el concepto es uno: dominar la inhalación, la exhalación. Cuanto más lenta sea la exhalación, la respiración, mayor profundidad de concentración. Y esto es básicamente el misterio o el secreto del pranayama, de la respiración. Insisto, luego hay muchas técnicas, mucha más información de maestros posteriores, pero la base es esta. Ese punto medio, ese eslabón, ese punto de conexión, esa puerta de entrada. Esa es la palabra clave de este concepto del pranayama. En otros vídeos que tengo en mi canal ya he hablado sobre otras técnicas de respiración, las he definido, las he explicado. He profundizado quizás un poco más en lo que es el pranayama, podéis buscarlo si queréis más información. Pero en esta serie de sutras voy a concluir aquí, ya que creo que he dado las pautas claves sobre este concepto. Así que finalizamos aquí este concepto, estos sutras sobre el pranayama.